Así es, algo muy común en la zona metropolitana donde vivimos, es que la gente suele pensar que debido a que su predio está sin construir, va a pagar menos impuesto predial. Tratándose de zonas urbanas o lugares donde ya hay urbanización, esto no siempre aplica. De hecho, es lo contrario. Casi siempre un lote sin edificar dentro de una ciudad va a pagar más impuesto predial por estas circunstancias que nos comentaba Gabriela. En ese sentido, ciudadanos, revisen su estado, su predio. Si está dado de alta únicamente como predio y no han agregado construcción al registro, posiblemente sea más conveniente que ustedes, porque ustedes lo pueden solicitar y hacer, solicitar al catastro que haga una modificación para que se incluya la construcción en su predio urbano y posiblemente, casi siempre, sobre todo en la zona de Guadalajara, van a pagar menos predial. ¿Cómo se pueden dar cuenta si tienen manifestada la construcción o no? Viene, de hecho, en la descripción de la cuenta. Si ustedes, en el recibo del predial, ¿no? En el recibo del predial lo puedes solicitar una constancia de inscripción en el catastro y la cuenta, casi por regla general, viene antecedida de una letra. Si la letra es una U, significa que está tipificado como un predio o un inmueble urbano. Si es una R, es un predio rústico. Y las demás características, pues ya ustedes podrán indagarlas directamente en el catastro, en el sentido de si hay una manifestación de construcción o no. Si no la hay, háganla ustedes. Ustedes también pueden realizarla directamente. Y otro tip creo que también podría servir es que en el recibo predial viene superficie de construcción y de terreno. Si solamente viene superficie de terreno, pues que sí que no tienes manifestada la construcción. Entonces es lo mejor como regularizarte, y sobre todo porque en algún momento vas a tenerlo que hacer, porque ahorita de hecho hay muchos municipios que están haciendo incluso con satélites sobrevuelos y ven si ya tienes construcción y al siguiente vez que pagues tu predial seguramente lo van a cobrar. O incluso si planeas vender tu casa, pues también es mejor tenerlo de una vez manifestado, porque obviamente entre más construcción tenga, pues más vale tu predio, ¿no? Ese es como un mito que también de repente surge mucho. Oigan, pues nos vamos a ir a platicar con ustedes un poco sobre recursos que tengo si no estoy de acuerdo con lo que estoy pagando. Yo les voy a compartir los que son los administrativos. Javier nos hablará de los que son legales. ¿Cuáles son los recursos administrativos? Los que yo puedo ir a solicitar directamente a la autoridad, es decir, al catastro. Yo voy y le digo, oigan, no sé por qué me está llegando tan caro y me gustaría que hicieran una aclaración respecto a esto. Y ahí puedes pedir, hay una cosa que se llama reconsideración de valores, es decir, si yo considero que a lo mejor yo vivo en un lugar donde no es tan la plusvalía, porque todos sabemos que las colonias pues tienen, que unas tienen más caro y otras. Entonces, si yo no estoy de acuerdo en eso, puedo pedir una reconsideración de valores de construcción y de suelo. Hay otro recurso que se llama por detrimentos en la superficie. Esto quiere decir que si el terreno es muy grande, sobre todo si excede de los 40 metros de fondo y a lo mejor está sobre una avenida, pues el frente tiene un valor y la parte posterior tiene otro. Entonces, podría solicitar este detrimento con el fin de que bajara el pago. Y por último, hablarles de la solicitud de devolución por pago de lo indebido. Es decir, si al final se resolviera que efectivamente hay un error o que me están calculando la casa con valores, sobre todo creo que donde hay más problemas en los de construcción, puedo solicitar que me hagan una devolución por pago de lo indebido. Si hubo un error a la hora de cuantificar también el impuesto, pues esto lo puedo hacer de manera directa en el catastro municipal. Y bueno, Javier nos hablará entonces ahorita de los que son los recursos legales. Legales o judiciales. Como bien lo comentaba Gabriela, los trámites administrativos o recursos administrativos son solicitados directamente ante el catastro. Yo voy a hablar de los juicios o instancias que pueden ser solicitadas por el particular en contra del pago o incluso de la determinación. Aquí hay dos momentos distintos: la determinación
significa cuantificar el monto del impuesto. El pago como tal es el acto en el cual tú entregas en tu ventanilla el pago de ese impuesto. Entonces, básicamente, en el medio legal existen dos grandes juicios, que es el juicio de nulidad y el juicio de amparo. En el juicio de nulidad, pues, como ya les comenté, vas a impugnar determinación, pago e incluso en algunas situaciones pago de lo indebido. Pago de lo indebido quiere decir, si tú detectas que hubo un error en el cálculo del monto que te fue cobrado, puedes también impugnarlo mediante el juicio de nulidad, que se solicita ante quién, ante el Tribunal de lo Administrativo o de Justicia Administrativa, dependiendo de la entidad donde nos estén viendo. Es un juicio ágil, a diferencia de, digamos, los juicios ordinarios que se ventilan en las otras instancias, pero con algunas peculiaridades. Sobre todo en materia fiscal se trata de una materia de estricto derecho, que quiere decir que debes de ser muy claro en tu demanda. Entonces va a ser muy importante que se sepan asesorar de un buen abogado. Eso por lo que vea el juicio de nulidad. El juicio de amparo, pues muchos ya lo conocemos. Ahí impugnamos, reclamamos violaciones a garantías o derechos humanos. ¿Qué son las garantías y los derechos humanos? Pues son prerrogativas, son derechos precisamente que nos otorgó el legislador, o que reconoció el legislador, mejor dicho, para efecto de defendernos en contra de actos de autoridad. Cuando detectemos nosotros que un pago o una determinación es contraria a nuestros derechos humanos, a nuestras garantías, en específico las garantías que son aplicables a los impuestos se encuentran en el artículo 31, fracción cuarta, y tienen que ver con las garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad, que son muy extensas, las explicaremos en otro capítulo, pero sí quiero hacer mención que básicamente en un juicio de amparo vamos a hacer mención de contravención casi siempre a estos tres principios: legalidad, proporcionalidad y equidad. Entonces, a diferencia de un juicio de nulidad, en un juicio de amparo impugnamos, reclamamos violaciones a garantías y derechos humanos. Es decir, en uno sería como el procedimiento como tal, y en el otro sería la violación de las garantías. O sea, me están cobrando de más, el pago es inequitativo y demás, ¿no? Sí, el primero, el juicio de nulidad es un medio legal. Impugnas alguna violación a una ley. En el segundo estamos hablando de una violación a un derecho humano, a una garantía que siempre está vinculada con la Constitución, con nuestra Carta Magna. Oye, Javier, otra pregunta que surge mucho por ahí es el tema de la prescripción. Ya ves que, bueno, hay muchas personas que de repente deben un montón de años y que dicen, bueno, pues quiero pagarme, quiero regularizar. Y hay una figura que contempla la ley precisamente para pagar cierto número de años, ¿no? Yo he sabido de muchas personas que de repente acuden a la autoridad y la autoridad les niega como tal este derecho. ¿Qué se puede hacer en ese entonces? O sea, ¿sí hay forma de impugnarlo aunque la autoridad no me lo quiera reconocer a mí? ¿O cuál sería este juicio y qué características tiene como tal? Por supuesto, los impuestos y en general las contribuciones tienen su origen en el concepto de crédito. Y los impuestos, las contribuciones, igual que todos los demás créditos legales, prescriben. ¿Qué significa prescribir? Que dejan de tener vida y ya no son exigibles con el solo transcurso del tiempo. Casi siempre, por regla general, por sobre todo los impuestos estatales y municipales, tienen una temporalidad de cobro o de pago de 5 años y transcurrido este término prescriben. Entonces, la prescripción es una figura que significa que una vez que ha transcurrido este término de 5 años sin que el particular haya acudido a pagar el impuesto, ni la autoridad me haya requerido su pago, el crédito deja de tener vida y por lo tanto no es cobrable. Lo de cobrable es, digamos, a interpretación, porque también tiene que hablarse de la caducidad de las facultades de la autoridad, que es otra figura, pero en términos sencillos la prescripción significa que un impuesto tiene una vida de exigibilidad y de pago. Si no se realiza el pago ni se requiere por parte de la autoridad dentro de ese término, el impuesto deja de tener vida y por lo tanto ya no es cobrable. O sea, tendría que tener dos elementos. Una, pues que rebase esta temporalidad, y dos, que no me hayan cobrado.
Así y es. obviamente para entender que me hayan cobrado es que me hayan notificado. ¿Estamos de acuerdo? Y que sea identificado, o sea, que acredite realmente que la persona que lo recibió, si no fue el titular, pues cumpla con estos requisitos. Esto es importante, digo, tiene sus peculiaridades y demás, pero dejarlo en la mesa porque creo que también es una figura a la que muchas personas pueden acudir, incluso directamente con la autoridad. A algunos municipios lo otorgan, o sea, tú lo puedes pedir sí o sí. Ya si te lo aceptan o no, pues que ustedes también conozcan que hay una vía legal donde lo pueden hacer valer. Y creo que con esta pregunta o este tema de la prescripción nos iríamos a la pregunta de enlace del inicio, que tiene que ver con que si dejo de pagar mi predial, ¿la autoridad se puede quedar como tal con mi predio? No, no de ninguna manera. No directamente. El hecho de que no se haya realizado el pago de un impuesto genera en la autoridad una facultad de cobro. Pero el cobro está regulado en la ley. Se sigue todo un procedimiento. Y el cobro va a ser únicamente por el monto que no cubriste. Entonces, la autoridad directamente no puede de ninguna manera quedarse con tu bien inmueble. Tendrá que instaurar un procedimiento. Nuestro estado se llama procedimiento administrativo de ejecución, por medio del cual la autoridad te va a solicitar primero que pagues. Si no lo haces, posteriormente te embargará algunos bienes, puede ser que el propio bien inmueble, pero no significa que el embargo pueda o no gravar la totalidad del valor. Se embargará aquella parte que tú adeudas únicamente. Y eso será parte de una ejecución, de un procedimiento de ejecución. Es decir, no se queda con todo el predio, te embargan la cantidad a la que tú adeudas, ¿no? Y si estamos hablando, y no siempre es un predio, podríamos estar hablando de una construcción, y puede ser que no te embargue directamente el inmueble, te embargue bienes muebles, homenaje. Sí, a lo mejor de el la carro que finca. tienes ahí afuera, En efecto. o sea, hay otras como formas, ¿no? Sí. De hacerlo. Y creo que para concluir este apartado de mitos y realidades, hablemos de lo que le llaman la prescripción positiva, que tiene que ver, ¿me puedo quedar con un predio por tener solamente la posesión? O, por ejemplo, yo le renté a una señora, pero la señora ya estaba viejita y resulta que falleció y yo ya tengo a lo mejor los 10 años de los que te hablan en el predio y ya por lo tanto es mío. O sea, ¿sí se puede, no se puede? Como para aclarar este mito. De manera rápida diría no, porque la figura de la prescripción, no de impuestos, de la prescripción que en este momento vamos a hablar, es la prescripción ligada con la propiedad. Prescripción positiva también puede ser prescripción negativa, para apropiarse de bienes inmuebles. En ese sentido, por regla general, por ahí de mediados de los 90, surgió un criterio de jurisprudencia que sigue siendo aplicable, porque sí, mucha gente, hubo muchos litigios en los cuales se hacía esta pregunta: ¿puedo quedarme con un predio con el simple hecho de instaurarme dentro de él? Y pues no. Yo le devolvería la pregunta a Gaby: ¿crees que sería honesto y justo que una persona que no es propietaria en origen de un inmueble o de un predio se quedara con por el solo hecho de que estuviera vacante y se colocara dentro de él? Pues yo seguramente, mi respuesta es claramente no. Si tú fueras el propietario, ¿qué significaría para ti? Si tú fueras el propietario del predio, ¿qué significaría que una persona distinta fuera y se constituyera en tu inmueble? Pues literal un robo, ¿no? Es un despojo, ¿no? O sea, me están quitando algo que es mío. Entonces, creo que es una pregunta importante porque mucha gente piensa que es muy fácil de acreditarlo, o que yo ya tengo los recibos de 10 años del predial. Del predial o del agua o no sé qué, y ya por lo tanto me voy a quedar. O sea, tú tienes que acreditarle a la autoridad de qué forma ahora sí que obtuviste el predio, ¿no? Y claramente, si tu origen es un arrendamiento, pues no es un documento válido ni demás, ¿no? Entonces, honestamente no es una buena vía. Aparte que no es una buena vía, no es honesto.
y no es algo que sea fácil de acreditar. No, y además no está avalado por la legislación. O sea, así la prescripción no juega con esas reglas. Te lo comentaba y te hacía esta pregunta porque, como tú bien lo comentaste, en ese caso estamos hablando de un ilícito. Y de nueva cuenta, ¿crees que la legislación y el derecho de cualquier país está hecha para proteger ilícitos, Gabriela? Claro que no, lo que se busca es precisamente la legalidad, la certeza jurídica y el bien común, ¿no?, de las personas. Entonces, no lo practiquen, no se dejen engañar, porque no es cierto que sea así como de fácil, ya nada más porque yo tengo los recibos y demás. Entonces, esa es la recomendación. No, y quiero rematar. Les comentaba de ese criterio de mediados de los 90 la Suprema Corte. No, los hechos ilícitos no pueden generar derecho, de ninguna manera. Entonces, para proteger la propiedad de que en sí sea real propietario de un inmueble, se dijo que para poder llevar a cabo esta prescripción era necesario contar con un documento habilitante. De tal manera, señores, si ustedes no tienen un documento habilitante, ¿qué quiere habilitante de su derecho? ¿Qué significa esto? Si ustedes no cuentan con un contrato de compraventa, no de arrendamiento, los arrendamientos, aquí hay otra cuestión, es un derecho derivado, no generan derecho para prescribir ni derecho de propiedad, no pueden de ninguna manera acceder también al derecho de ser propietarios de ese inmueble. Entonces, el solo hecho de que ustedes se posesionen o se traten de instalar en un predio o inmueble que está desocupado y dejar que pase el tiempo, de ninguna manera les genera un derecho de propiedad. Necesariamente debe de existir un contrato, un documento que los habilite para que se les reconozca la propiedad y como parte de ello puedan ser inscritos en el catastro y lleven a cabo el pago de su impuesto predial. Oigan, y en cuanto a esto, nada más para concluir esto del tema de los mitos y hablando específicamente de mucha gente que dice, es que le recabaron la firma a la persona y se sabía la firma a lo mejor de quien te rentaba y me hizo un contrato. Ahorita, por todos los notarios, la mayoría, te piden datos biométricos. ¿Esto qué quiere decir? Huellas, o sea, te toman un montón, no es fácil como que conseguir revivir muertos y hay como muchas ideas respecto a esto. No dudo que haya quien de repente lo practique, no es honesto, nosotros no estamos a favor de ese tipo de circunstancias, pero que no la crean que es fácil y la verdad como evitarse problemas y sobre todo como invitarlos a pensar. Como decía Javier, imagínate que tú fueras el dueño y que por rentarle a alguien ya se quisieran quedar con tu predio, ¿no? Entonces, pues, daríamos conclusión a este primer episodio. Vamos a irnos a una cápsula con otro cofundador de este proyecto, que es con el maestro Luis Medrano. Él nos va a dar la conclusión y los 5 puntos más importantes sobre este tema. Oigan, pues después de esta conclusión y los 5 tips del tema del predial que nos compartió nuestro amigo Luis, pues nada más decirles que esperemos que esta información les abra el panorama para conocer todos los derechos, de sus derechos y ejercerlos, y que pueda ser una guía rápida para esto. Comentarles que vamos a estar haciendo esta temporada, que son 12 episodios. El siguiente episodio, vamos a hablar del refrendo, del reemplacamiento y de la verificación. Mito, realidad, es que es cierto que puede pasar, o sea, cuáles son los escenarios como tal. Y bueno, pues me gustaría que hicieras un comentario de cierre, Javier. ¿Qué nos puedes decir? Me gustaría que se tomara como una invitación a reflexionar. Muchas veces en nuestro país desconocemos de nuestro derecho y realmente nuestro derecho está en las leyes y las leyes están publicadas, son públicas. Cualquier ciudadano puede consultarlas. Acérquense a medios como este para informarse de cómo pueden defender su derecho. Si tienen alguna duda, posiblemente de aquí se desprendan algunas otras tantas, podrían incluso solicitarnos tocar algún tema específico. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación.
Muchas Pues, gracias a todos los que nos están viendo. Aquí seguimos. Recuerden que este es el programa Hablemos de Derecho. Digan no a la corrupción, no a las gestorías. Y nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias. Gracias.